Hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar de la obra de Giovanni Arrighi, sus planteamientos en cuanto a hegemonía, poder financiero, imperialismo, etc. Y vamos a contrastar sus ideas con otros autores para ver qué problemas puede haber en lo que planteó en su obra. Imagine por un momento que el poder no se ejerce solamente a través de los cañones o la fuerza bruta de los ejércitos. Piense en una forma de autoridad mucho más sofisticada, donde un Estado no solo domina, sino que lidera. Para comprender la evolución de nuestra economía moderna, es fundamental distinguir entre la simple dominación y lo que algunos académicos denominan hegemonía. Un Estado hegemónico es aquel que logra algo extraordinario: convencer al resto del mundo de que sus propios intereses particulares son en realidad los intereses de todos. Es un liderazgo que mezcla lo intelectual con lo moral, logrando que el sistema de naciones funcione bajo sus reglas, no solo por miedo, sino por una búsqueda compartida de orden. Esta dinámica ha sido el motor de los últimos siglos, pero como veremos, cada etapa de este liderazgo ha sembrado las semillas de su propia transformación. Para rastrear los orígenes de este sistema debemos situarnos en el siglo XVII, en un periodo de caos absoluto conocido como la Guerra de los 30 años. Imagine una Europa desangrada, sin una autoridad clara, donde la demanda de orden era una necesidad existencial. En este vacío surgió la oligarquía capitalista holandesa. Su gran innovación no fue solo comercial, sino política: la creación del sistema interestatal moderno tras la paz de Westfalia en 1648. Al eliminar la figura de autoridades superiores como el Papa o el Emperador, los holandeses instauraron un tablero de juego basado en estados soberanos y el equilibrio de poder. Ámsterdam se convirtió en el corazón financiero del planeta, centralizando la liquidez mundial y demostrando que un estado pequeño podía gobernar el sistema si lograba controlar el comercio estratégico y ser militarmente autosuficiente. Sin embargo, cabe detenerse un momento para cuestionar esta visión. Algunos historiadores de corte liberal o institucionalista argumentan que el éxito holandés no fue solo una estrategia de captura del sistema, sino el resultado natural de instituciones financieras superiores y de una mayor tolerancia religiosa que atrajo capital humano. Además, desde una perspectiva crítica, se podría señalar que este orden de Westfalia, aunque trajo estabilidad a Europa, fue el marco que permitió la expansión colonial despiadada en el resto del mundo. Un detalle que a veces queda en segundo plano cuando nos enfocamos exclusivamente en la estructura del Estado-nación. Si pasamos del control financiero holandés a una escala mucho mayor, nos encontramos con el ascenso del Reino Unido tras las guerras napoleónicas. A diferencia de sus predecesores, los británicos no solo dieron el sistema, sino que se propusieron gobernarlo activamente. Fue la era del imperialismo del libre comercio. Londres logró una síntesis perfecta entre el poder territorial de su imperio global y la lógica del capital. Utilizaron el patrón oro y la City de Londres como herramientas de control cuasi monopólico, elevando el derecho a la propiedad privada incluso por encima de la soberanía de otros gobernantes. Imagine la eficiencia de un sistema donde el dinero mundial tiene un solo centro de mando. Esto permitió lo que muchos llaman el siglo de paz entre 1815 y 1914, aunque esa paz fuera de nuevo un fenómeno estrictamente europeo, o más o menos europeo. Aquí es donde la problematización se vuelve necesaria. La idea de que el libre comercio británico era un beneficio para el interés general es altamente debatible. Historiadores económicos han demostrado cómo el Reino Unido utilizó políticas proteccionistas hasta que su industria fue lo suficientemente fuerte como para predicar el libre mercado a los demás. Una táctica que algunos llaman patear la escalera. Lo que para Londres era orden y progreso, para regiones como la India supuso una desindustrialización forzada. Ahora bien, tras el colapso del orden británico y el trauma de las dos guerras mundiales, el epicentro del poder se desplazó hacia el otro lado del Atlántico. La hegemonía de los Estados Unidos representó un salto cualitativo.
Su gran aporte fue la internacionalización de los procesos económicos a través de las corporaciones multinacionales. Ya no se trataba solo de comerciar entre naciones, sino de integrar la producción a escala global dentro de una misma empresa. Cabe mencionar que ya ha tratado el tema del algodón y del azúcar, y ahí podemos, por ejemplo, ver un respaldo más a estas críticas que hacen los autores en cuanto a ese libre comercio británico y, por ejemplo, las afectaciones en la India, sobre todo en el caso del algodón. Sigamos. Entonces, además, a diferencia del régimen británico, los Estados Unidos construyeron instituciones supraestatales como las Naciones Unidas o los organismos de Bretton Woods para gestionar el sistema. ¿Qué es Bretton Woods? Ya hay un video. Se presentó como un régimen antiimperialista que promovía la descolonización, pero que al mismo tiempo ejercía una restricción mayor sobre la soberanía de los países mediante el consumo de masas y la dependencia financiera. Al observar estos ciclos se percibe un movimiento pendular fascinante. El sistema ha oscilado entre regímenes extensivos que expanden el capitalismo geográficamente, como lo hizo Gran Bretaña, y regímenes intensivos que consolidan el poder en estructuras más complejas, como los Estados Unidos. Pero hay una señal de alerta en esta evolución. El ritmo de la historia se está acelerando. Cada ciclo hegemónico ha sido más breve que el anterior. Esto sugiere que el sistema mundo podría estar llegando a un límite físico y económico, enfrentando una crisis de sobreacumulación donde el dinero ya no encuentra dónde invertirse de forma productiva. Con el desplazamiento del dinamismo económico hacia el este de Asia, cabe preguntarse si estamos ante un simple relevo de guardia o ante el agotamiento definitivo de esta forma de organizar el mundo. Ahora, el ciclo de acumulación. Imagine que el capitalismo tiene estaciones, igual que el clima. Existe una primavera y un verano de expansión material, donde el dinero se mueve para construir barcos, fábricas y comprar mercancías. Pero inevitablemente llega el otoño, un momento que se reconoce porque el dinero deja de fluir hacia la producción y se refugia en las finanzas. Para entender este fenómeno debemos observar cómo el poder político y la acumulación de riqueza se han separado a lo largo de 6 siglos, o se han ido separando. En sus inicios, el capital estaba profundamente incrustado en las redes de poder, pero con el tiempo el Estado terminó subordinándose a la lógica de la ganancia. Este proceso se articula a través de lo que podemos llamar ciclos sistémicos de acumulación. Cuando un régimen alcanza su madurez y ya no puede expandirse más a través del comercio real, el capital se vuelve líquido y financiero. Es un signo otoñal, el anuncio de que el viejo orden está a punto de morir para dar paso a uno nuevo y más complejo. Esta historia de las altas finanzas modernas tiene un antecedente fascinante en la Florencia del siglo XIV. Surgió del comercio de la lana y de la gestión de las fortunas del papado, pero su madurez llegó precisamente cuando el comercio tradicional decayó. Piense en el fracaso de familias como los Bardi o los Peruzzi, quienes financiaron la invasión inglesa de Francia. Su colapso, cuando el rey Eduardo III se declaró insolvente en 1339, fue una lección brutal sobre los riesgos de apostar financieramente de forma prematura. De ese fracaso aprendieron los Medici, quienes se convirtieron en los banqueros del Papa. En lugar de saturar el mercado con más comercio de lana, lo que habría desplomado sus beneficios, desviaron su capital hacia el arte, la arquitectura y la construcción del Estado. Transformaron el exceso de dinero en prestigio y poder político, una maniobra de supervivencia que sentó las bases de la banca moderna. Si avanzamos hacia el primer siglo propiamente sistémico, debemos mirar a Génova entre mediados del siglo XVII y principios del XVI y principios del XVII. A diferencia de otras potencias, en Génova el Estado no era la prioridad, el capital lo era todo. Se trataba de un Estado militarmente débil, pero con una red de banqueros cosmopolitas extraordinariamente sofisticada. Su éxito se basó en una alianza estratégica con el Imperio Ibérico. Mientras España y Portugal ponían los ejércitos y los territorios, los genoveses ponían el cerebro financiero.
Ellos gestionaban el capital y convertían la plata que llegaba de América en oro líquido para el imperio. Al externalizar los costes de protección a sus socios, los genoveses disfrutaron de una flexibilidad asombrosa, aunque esa misma dependencia los terminó convirtiendo en rehenes de la fortuna de sus aliados. Desde una perspectiva crítica, cabe preguntarse si esta alianza fue realmente una simbiosis o una forma de parasitismo financiero que terminó debilitando a la monarquía española. Algunos historiadores sugieren que el exceso de dependencia en los banqueros genoveses fue uno de los factores que impidió que España desarrollara una burguesía nacional fuerte, condenando al imperio a una decadencia económica a largo plazo, mientras los capitalistas de Génova simplemente buscaban un nuevo puerto donde invertir. El testigo del liderazgo pasó luego a las Provincias Unidas, marcando un cambio de estrategia. Si los genoveses buscaban expandirse hacia afuera, los holandeses decidieron profundizar hacia adentro. Su gran innovación fue internalizar los costes de protección a través de la Compañía de las Indias Orientales. Esta organización era una anomalía fascinante. Era simultáneamente una empresa comercial y un aparato estatal con capacidad para declarar la guerra y gobernar territorios. Ámsterdam se convirtió en el centro neurálgico del mundo con la creación del primer mercado de valores de cesión permanente. Sin embargo, su declive no vino por una falta de eficiencia, sino porque otras potencias como Inglaterra y Francia empezaron a copiar su modelo. Al aplicar políticas mercantilistas, estas naciones cerraron sus mercados e intentaron gestionar su propio capital, reduciendo el espacio de maniobra de los intermediarios holandeses. Al analizar esta evolución se hace evidente que el capitalismo no se mueve de forma lineal, sino pendular. Oscila entre regímenes que expanden el alcance geográfico del sistema y otros que profundizan en la integración de funciones sociales como la producción y la seguridad. Lo más inquietante es que cada ciclo es más poderoso que el anterior, pero también más corto. La historia se está acelerando. Si cada etapa de hegemonía consume sus posibilidades de crecimiento más rápido que la anterior, cabe preguntarse si el sistema actual tiene todavía margen de maniobra o si estamos viviendo el otoño definitivo de este modelo de acumulación. Si el éxito holandés se basó en el control de las rutas comerciales, el ascenso del Reino Unido durante el llamado largo siglo XIX llevó el sistema a una dimensión completamente nueva. Entre 1776 y 1914, fuimos testigos de una síntesis sin precedentes entre la lógica del capital y el poder territorial. Londres no se limitó a ser un intermediario. El régimen británico logró internalizar los costes de producción. Piense en lo que esto significa. Por primera vez, las actividades productivas, el corazón de la fábrica y el taller, quedaron sometidas directamente a la lógica de ahorro y eficiencia de la empresa capitalista. La revolución industrial no fue un rayo en el cielo sereno, sino un proceso de larga duración que permitió a Inglaterra apoderarse de las actividades de mayor valor añadido. El hierro, el acero y los ferrocarriles no solo transformaron el paisaje, sino que se convirtieron en motores autónomos que impulsaron una globalización acelerada. Este sistema se sostuvo sobre un concepto fascinante, el imperialismo del libre comercio. Bajo esta ideología, el Reino Unido no solo administraba el intercambio de bienes, sino que utilizaba su control sobre el dinero mundial a través del patrón oro, para asegurar que el resto de las naciones siguieran sus reglas. Es un momento histórico donde las leyes de los estados soberanos comenzaron a supeditarse a una autoridad superior y casi invisible, el mercado mundial. Sin embargo, para que este engranaje funcionara, se necesitaba un pilar fundamental fuera de Europa. Ese pilar fue la India. El subcontinente indio funcionó como la verdadera mina de oro del sistema, proveyendo no solo recursos financieros para cubrir el déficit británico, sino también el brazo armado, el ejército indio, necesario para proteger la expansión del capitalismo industrial por todo el planeta. No obstante, desde una mirada crítica académica, es vital problematizar esa supuesta armonía entre capital y territorio. Mientras la narrativa británica celebraba la paz y el libre mercado, historiadores contemporáneos señalan que ese orden dependía de una violencia estructural en las colonias, como ya vimos cuando lee del algodón
y el azúcar. El libre comercio era en muchos sentidos una imposición asimétrica. Se exigía apertura a los demás mientras el Reino Unido mantenía un control férreo sobre sus propios intereses estratégicos. Además, la idea de que el mercado mundial es una entidad neutral es cuestionada por quienes ven en el patrón oro una herramienta de disciplina financiera que beneficiaba principalmente a la City de Londres, a menudo a costa del bienestar de las poblaciones periféricas. Como todo ciclo que alcanza su madurez, el régimen británico también encontró su otoño. Hacia 1870, el sistema entró en una fase de expansión financiera. Lo que la historia registra como la Gran Depresión de finales del siglo XIX no fue un freno total en la producción, sino una crisis de sobreacumulación. La competencia de nuevas potencias como Alemania y los Estados Unidos deprimió los beneficios. Ante esta caída de la rentabilidad en las fábricas, el capital británico hizo lo que siempre hace el capital cuando se siente acorralado. Se retiró hacia la especulación. La City de Londres se convirtió en el director de una gigantesca maquinaria imperial que reciclaba el dinero excedente de Europa para lanzarlo hacia nuevas fronteras de inversión. Incluso la famosa Belle Époque, ese periodo de esplendor y lujo previo a la Primera Guerra Mundial, fue en realidad un signo otoñal. La rentabilidad no se recuperaba por una mejora en la producción real, sino por la intensificación de la lucha entre las potencias y la carrera de armamentos que disparó la demanda de crédito. Al ser un régimen extensivo, el Reino Unido logró unificar geográficamente el mercado mundial, pero al hacerlo, agotó su propia capacidad de liderazgo. La inestabilidad del patrón oro y el estallido de las guerras mundiales marcaron el fin de esta era, despejando el camino para que un nuevo modelo más intenso y corporativo tomara el relevo desde los Estados Unidos. A diferencia del modelo británico, que se apoyaba en una red de pequeñas empresas coordinadas por el mercado, el ascenso de los Estados Unidos trajo consigo una transformación radical: el nacimiento del capitalismo corporativo. La gran innovación aquí fue la internalización de los costes de transacción. Imagine empresas gigantescas que, en lugar de comprar suministros o contratar servicios externos, decidieron absorber todo el proceso dentro de una estructura jerárquica y burocrática. Esto permitió alcanzar las llamadas economías de velocidad, reduciendo costes al integrar la producción y la distribución en masa bajo un mismo techo. A diferencia de la economía británica, que siempre miraba hacia afuera, el sistema estadounidense se configuró como autocéntrico, aprovechando un mercado doméstico vasto y protegido que sirvió como el laboratorio perfecto antes de su expansión transnacional. Este largo siglo XX puede entenderse a través de tres grandes momentos. Primero, una fase de expansión financiera inicial entre 1870 y 1930, marcada por la encarnizada lucha por la supremacía entre Alemania y los Estados Unidos. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, entramos en la verdadera Edad de Oro, una fase de expansión material sin precedentes, coordinada desde Washington y las instituciones de Bretton Woods. Sin embargo, hacia 1970 el sistema alcanzó su madurez y comenzó a mostrar lo que ya conocemos como el signo otoñal. El capital empezó a retirarse de las fábricas y el comercio para refugiarse en la especulación financiera, marcando el inicio de la era de financiarización en la que todavía nos encontramos. Es fundamental problematizar la resiliencia de este modelo. Aunque la narrativa oficial resalta la eficiencia de la libre empresa, es innegable que el orden estadounidense se cimentó sobre una arquitectura institucional de control global. Desde una perspectiva académica crítica, se cuestiona si la prosperidad de la Edad de Oro fue un logro del mercado o el resultado de una hegemonía militar que impuso condiciones favorables. Además, el giro hacia la financiarización bajo la era Reagan no fue una solución técnica a la crisis, sino una apuesta política: elevar los tipos de interés para atraer la liquidez mundial y financiar el gasto militar mediante deuda. Esto no resolvió la sobreacumulación, sino que simplemente desplazó el coste de la crisis hacia el llamado Tercer Mundo y el bloque soviético a través de la deuda externa.
La crisis de este régimen se manifestó en tres frentes que parecen sacados de una crónica contemporánea: el fracaso militar en Vietnam, el colapso del sistema de Bretton Woods y una profunda pérdida de legitimidad ideológica. En este vacío surgió el mercado de eurodólares, una masa de liquidez que escapa al control de los estados y que se convirtió en el combustible de la revolución financiera global. Pero lo más impactante de este proceso es el desplazamiento del epicentro económico hacia el este de Asia. Japón y los llamados Cuatro Tigres no solo se industrializaron, sino que lograron escalar en la jerarquía del valor añadido. Hoy nos encontramos en una situación paradójica. Los Estados Unidos mantienen un cuasi monopolio de la fuerza militar, pero dependen totalmente del financiamiento externo, mientras que el este de Asia posee la liquidez mundial, pero carece de autonomía militar. Ante este panorama, cabe preguntarse cuál será el desenlace de esta historia. El sistema mundo capitalista parece enfrentarse a tres caminos posibles. El primero sería la formación de un imperio mundial liderado por Occidente, para intentar someter el capital del este de Asia. El segundo, el surgimiento de un nuevo ciclo de acumulación liderado por Asia, aunque esto obligaría a reinventar por completo las estructuras estatales actuales. Y el tercero, quizá el más inquietante, es un hundimiento definitivo en el caos sistémico, donde la violencia se intensifique hasta un punto que ninguna nación pueda regular. Si la historia del capitalismo nos ha enseñado algo, es que cada otoño financiero precede a una transformación total del tablero mundial. Para que el análisis sea verdaderamente riguroso, no podemos limitarnos a una sola visión. El estudio de la historia y la economía se nutre precisamente del choque de ideas, y es fundamental conocer las voces que, desde distintas trincheras ideológicas, han cuestionado o ampliado las tesis de Arrighi. Estas críticas no solo enriquecen el debate, sino que nos obligan a mirar donde el análisis tradicional suele poner la sombra. Si hablamos de la gran divergencia o por qué Europa superó a Asia en el siglo XIX, el historiador Kenneth Pomeranz, quien escribe desde una perspectiva de historia global y ecología política, introduce un argumento que incomoda tanto a liberales como a marxistas. Pomeranz sostiene que el éxito británico no fue solo mérito de su cultura o sus bancos, sino una suerte geográfica excepcional: el carbón y las Américas. Según él, sin el acceso a las hectáreas fantasmas de las colonias que aprovecharon materias primas baratas, como el algodón, el Reino Unido habría sufrido un colapso ecológico. Este enfoque nos obliga a preguntarnos si la industrialización fue un triunfo de la eficiencia o simplemente el resultado de haber tenido a mano los recursos biológicos de otro continente. Desde el feminismo socialista y la crítica al capitalismo histórico, figuras como Silvia Federici y Maria Mies han planteado una omisión estructural en casi todos los modelos económicos. Para ellas, el capital no se acumula solo en las fábricas, sino que depende de una base invisible: el trabajo de ciudadanos no remunerado. Federici argumenta que la transición al capitalismo requirió un control violento sobre el cuerpo de las mujeres para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Desde esta óptica, los ciclos de los que habla Arrighi son incompletos si no se menciona que detrás de cada financiero genovés o industrial británico existía una infraestructura doméstica que el sistema nunca pagó, pero de la cual se benefició para mantener sus márgenes de ganancia. Incluso el éxito del este de Asia, que hoy tanto nos asombra, tiene lecturas contrapuestas. El economista Ha Hong Chang, conocido por su postura neo-keynesiana y crítica con lo que algunos llaman neoliberalismo, ofrece una versión que desafía la retórica del libre mercado. Chang afirma que países como Corea del Sur o Taiwán alcanzaron su desarrollo precisamente porque desobedecieron los consejos de las instituciones financieras internacionales. En lugar de abrir sus mercados de golpe, utilizaron el Estado desarrollista para proteger sus industrias hasta que fueron competitivos. Para un observador liberal, esto puede parecer una distorsión del mercado. Para Chang, es simplemente la forma en que todas las potencias, incluida Gran Bretaña en su día, lograron patear la escalera una vez que llegaron a la cima.
Finalmente, es pertinente mencionar que estas críticas no invalidan el modelo de los ciclos hegemónicos, pero sí le añaden capas de complejidad. Mientras que para un pensador liberal el motor del progreso es la innovación y el intercambio voluntario, para estos autores, ya sea desde el socialismo, el ambientalismo o el nacionalismo económico, el sistema mundo es una estructura de poder donde la riqueza de unos a menudo ha dependido de factores que el mercado no siempre contabiliza. Presentar estas posturas permite entender que el futuro del sistema no será decidido solo por variables financieras, sino por cómo resolvamos estas tensiones históricas entre el capital, el trabajo invisible y los límites de la naturaleza. Después de recorrer estos 6 siglos de auge y caída, queda una pregunta inevitable. ¿En qué punto de la historia nos encontramos hoy? Si aceptamos la premisa de que cada ciclo de acumulación termina en una fase de expansión financiera, un otoño donde el capital abandona la producción para refugiarse en la especulación, parece claro que el orden liderado por los Estados Unidos está en una etapa de madurez avanzada. Sin embargo, el futuro no está escrito, ya sea que nos dirigamos hacia un nuevo liderazgo en el este de Asia, hacia la formación de un imperio global más rígido, o hacia un periodo de caos sistémico. Lo cierto es que el ritmo de la historia se acelera. Las tensiones entre la acumulación de riqueza, el bienestar social y los límites de nuestro planeta están llegando a un punto de ruptura. Comprender estos ciclos no es solo un ejercicio de nostalgia histórica, es una herramienta crítica para entender las fuerzas que están moldeando el mundo que vendrá. Al final del día, la historia no solo se estudia para conocer el pasado, sino para intentar no ser arrollados por el futuro.